Hoy en Alicante Actualidad, vuelta a la nueva normalidad en España de manera escalonada. Los colectivos sanitarios se unen para pedir responsabilidades al gobierno. Hospitales de campaña sin terminar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué diferencia hay entre los PCR y los tests rápidos? Los tests rápidos son la herramienta necesaria para la vuelta a la normalidad. Nuevas reacciones ante las nefastas declaraciones de la consellera de Políticas Inclusivas sobre el turismo de la provincia de Alicante. Mónica Oltra defiende que el turismo solo beneficia a unos pocos. Evaluamos la situación del sector turístico de la provincia de Alicante. Todo ello analizado con Maribel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de la provincia de Alicante, José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad por el Partido Popular en las Cortes Valencianas, Victoria Puche, presidenta de AFA, Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. Comercios como peluquerías, centros de fisioterapia y ópticas el próximo 4 de mayo, pero no podremos viajar fuera de nuestra provincia hasta el 22 de junio en el mejor de los casos. Estas son las medidas detalladas del plan aprobado por el Consejo de Ministros para sacar al país del confinamiento en el que lleva ya casi 50 días. A partir de este 2 de mayo entramos en la fase 0 o fase de preparación del Gobierno de España para llevar a cabo la desescalada. Se permitirá salir a hacer algún entrenamiento siempre y cuando se haga de forma individual. Además, se permitirá la apertura de locales y establecimientos siempre y cuando se haga con cita previa. Está permitido también la preparación física de deportistas profesionales o federados. Y también se irá preparando los locales públicos con las medidas adecuadas de protección para prepararse para la siguiente fase, que sería la fase número 1 o fase inicial, que comienza el 4 de mayo. Visitar a padres o abuelos. El Gobierno no lo ha definido aún, lo hará en una próxima orden del Ministerio de Sanidad en la que regulará todos los contactos sociales con las personas mayores o con patologías previas. Por tanto, habrá que esperar a los detalles y las condiciones. Quedar con amigos.
Todavía es una actividad indeterminada. La fase 1, a partir del 11 de mayo, permite el contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas. ¿Cómo y cuándo se podrá viajar? En el mejor de los casos, a partir del 11 de junio. No se permitirá viajar fuera de la provincia o de la isla de residencia hasta alcanzar la nueva normalidad. En el mejor de los casos, a partir del 22 de junio, pero incluso esta fecha será solo para lugares en los que el coronavirus esté más controlado. Y una vez alcanzada la nueva normalidad, solo se podrá viajar entre provincias que estén en ese mismo estado. Los viajes de ocio por Europa o el extranjero están lejos de producirse. ¿Qué le parece la desescalada que ha planteado el Gobierno? El plan de desescalada que ha planteado el Gobierno es un plan, bajo mi punto de vista, muy general y poco concreto, pero en realidad no podría o no nos esperábamos que fuera de otra manera, dado que no han existido datos predictivos, datos fiables, datos sobre los que pudiera haber realizado pues un plan más específico y más heterogéneo. Al final es un plan igual para todos, a distintos tiempos y a distintas velocidades, pero que se van a ir tomando las decisiones de forma paulatina, por eso tiene 4 fases. Es más bien una prueba y conforme vayan pasando las semanas, pues se irán adoptando las medidas, precisamente porque a día de hoy no tenemos los datos que deberíamos de haber tenido con una vigilancia epidemiológica, voy a decir brutal, que la deberíamos de haber tenido, y unos datos poblacionales por la realización de test que hasta el momento no han llegado. ¿Cómo deberíamos volver a la normalidad para que no haya nuevos brotes? La vuelta a la normalidad, bajo mi punto de vista, no debe de ser un círculo, no debe ser circular. La vuelta a la normalidad tiene que ser un camino de recorrido de ida y vuelta. Es decir, que ahora deberíamos de volver a una fase de contención, en la que es primordial realizar test y test, aislar a los contactos y a los enfermos que se detectasen y, por supuesto, seguir con las medidas de distanciamiento social y de higiene. Desde luego, no podemos volver a una normalidad o a una nueva normalidad sin tener estas consideraciones. No podemos olvidar lo que nos ha pasado. ¿Se espera un nuevo brote en otoño? Según los expertos, parece probable que pueda existir un repunte en otoño, pero aunque deberíamos de estar preparados si ello sucede, creo que los expertos y nosotros lo veremos con mayor seguridad y podremos responder a esta pregunta con mayor criterio en base a lo que suceda durante estas semanas de desescalada, desde luego. ¿Qué pasa con el hospital de campaña? ¿Se utilizará en algún momento? Esta es una buena pregunta. La verdad es que qué pasa con los hospitales de campaña yo no lo sé. No lo sé porque no tengo datos. El Colegio de Médicos nunca ha tenido datos. Lo que entiendo por lo que ha sucedido es que el hospital de campaña, cuyo objetivo sería evitar el colapso del sistema sanitario y de ayuda a la descongestión de los servicios de urgencia, de los servicios de UCI y de los enfermos leves contagiados en sus domicilios, pues llegó tarde cuando tuvimos ese pico de incidencia de la epidemia. No lo pudimos utilizar entonces y por lo tanto, por sentido común, si todo va bien, que espero que así sea, y la desescalada
se realiza con prudencia y tiene efectividad, no debería de volvernos a pasar lo mismo. Es decir, que aunque hubiera un repunte en otoño, lo que se trataría es, si hacemos las cosas bien, es de evitar precisamente un nuevo colapso del sistema sanitario. Por lo tanto, no debería de ser necesario usar el hospital de campaña. Luego, no sabemos cómo se va a utilizar. Supongo que se le dará un uso distinto al que originariamente provocó su montaje. Y bueno, yo desearía haber tenido conocimiento de qué datos, con qué expertos, con qué argumentos se decidió montar el hospital de campaña de esta forma y datos que no tenemos, que desconocemos. Por lo tanto, pues puedo opinar lo que ya les he dicho. De todas formas, yo mantengo que más vale en estas situaciones pasarse que quedarse corto en una situación de epidemia y de emergencia. Pero vamos, las decisiones siempre deben de estar argumentadas y el dinero que nos ha costado a todos pues debe de estar justificado. Si no lo está, como he dicho, si no lo utilizamos ni lo vamos a utilizar y es un hospital y una medida hecha a destiempo, pues entonces sería un ejemplo más de una gestión ineficaz e ineficiente. PCR es una de las palabras que se ha puesto de moda en el mundo con la crisis del coronavirus. Estas siglas del inglés, traducidas al español, significan reacción en cadena de la polimerasa y hacen mención a una prueba diagnóstica que permite la detección de material genético de cualquier tipo de virus y que en esta pandemia mundial se está utilizando para determinar si una persona está infectada por la COVID-19. La enfermera Yolanda Rodríguez nos explica cómo se hace esta prueba. Mira, la prueba PCR es la prueba en la actualidad que determina la infección por el COVID-19. En el centro de salud se hacen puntualmente estas pruebas y la prueba consiste en introducir un hisopo, que es una torunda finita, por un orificio nasal, porque se pueden hacer nasofaringeas y orofaringeas. Las realizamos nasofaringeas. Introducimos el hisopo por el orificio nasal hasta la nasofaringe y ahí se frota, se gira durante 5 o 10 segundos y se coge la muestra. La obtención de la muestra se mete en una bolsa con un cierre hermético y luego tenemos un servicio de mensajería que se encarga diariamente de recoger estas pruebas para remitirlas al laboratorio de referencia. ¿Qué diferencia hay entre un PCR y un test rápido? Son técnicas distintas desde el punto de vista de la técnica en sí y del método que utilizan y también de la aplicación clínica. La diferencia básica está en que el análisis de PCR lo que trata es de diagnosticar el contagio por COVID-19 localizando parte del material genético del virus en la muestra obtenida. Es, digamos, el gol estándar en el diagnóstico de la infección, pero es una técnica que es compleja, es de uso exclusivo de los laboratorios de microbiología, es una técnica específica y compleja, como he dicho antes. Sin embargo, los test rápidos son test de práctica de realización más sencilla. Todos lo hemos visto en la televisión, que son parecidos a los test de embarazo. Utilizan otra técnica distinta, que no es el análisis genético del virus, del ARN del virus, sino que utilizan otro método de cromatografía y lo que detectan no es la presencia del virus en sí mismo, sino los anticuerpos que el organismo haya podido generar frente a la infección.
y estos test lo que miden es la inmunidad reciente o futura para la infección. Por lo tanto, tienen una aplicación diferente. Mientras los primeros son el gold estándar y son los que se utilizan para decidir sí o sí si el paciente tiene una infección, los otros podrían servir para ver si has estado en contacto con el virus y has desarrollado inmunidad, y podrían utilizarse como método de cribado. ¿Por qué son tan necesarios los test rápidos en estos momentos? ¿Son realmente fiables? Los test rápidos son necesarios porque, lo he dicho antes, pueden utilizarse como un método de cribado. Y es la única manera que tenemos ahora de aplicarlos para esta función, y es lo que tenemos para aplicarlos a la población. Y por lo tanto, el único test que podríamos tener para tener datos de volver a la normalidad o a esa nueva normalidad, o para lo que yo llamo regresar a la fase de una nueva contención. ¿Son fiables? Pues están desarrollándose, estamos ante una nueva infección y ante nuevas metodologías, nuevos diagnósticos, como todo test, pero no este. En todas las detecciones de otros microorganismos y en todas las demás pruebas complementarias, los test tienen unas limitaciones. Es cierto que a medida que han ido comercializándose, pues ya hay poco desarrollo para haber comparado con paneles de muestras, pero yo creo que se están perfeccionando y que desde luego algunos son bien aplicados y bien realizados, son útiles para el fin para el que están diseñados. Y desde luego lo veo esencial que se puedan hacer para responder a muchísimas preguntas, porque hasta ahora hemos tenido datos de cuántos pacientes están hospitalizados, cuántos pacientes han sido diagnosticados por PCR, cuántos están en las UCIs, cuántos han fallecido. Pero para una desescalada, para la vuelta a la normalidad, tenemos que tener otros datos poblacionales, de una visión de conjunto de la sociedad. ¿Cuánta población es inmune? ¿Cuánta población es asintomática? ¿Cuántas personas han sido infectadas? ¿A qué edades? ¿Dónde? Todo esto no lo sabemos, y la única forma que tenemos, tengan la sensibilidad que tengan y las limitaciones que tengan los test, son los únicos que nos pueden aportar información, utilizados por supuesto con otra información clínica, combinándolos con los paneles de PCR, y etcétera. ¿A quién debe hacérsele el test rápido? Como he dicho antes, son test de cribado y por lo tanto se pueden aplicar a toda la población. Yo creo que los test deberían de hacerse masivamente y, no obstante, deben de planificarse en fases. Primero, porque no hay una gran disponibilidad de ellos. En segundo lugar, porque no se deja con el tiempo de perfeccionarlos y de aumentar la sensibilidad y especificidad de los test, y porque además no son fácilmente interpretables. No es sencillo, es sencillo hacer el test, pero no es tan sencillo interpretarlos. Por lo tanto, hay que diseñar a qué grupo de población se le hace y con qué objetivo tenemos que hacer los test. Pero al fin y a la postre, en un periodo de tiempo debería de hacérsele a toda la población o casi toda la población. En realidad, nosotros creemos que primero deberían de estar testados todos los profesionales de riesgo, por supuesto los profesionales sanitarios, a los cuales ya se ha empezado a hacer test de seroprevalencia, pero no todos los compañeros tienen la misma accesibilidad. Después otras profesiones esenciales y todos los que
progresivamente vayan a ir trabajando e incorporándose a la vida laboral de forma progresiva. Y desde luego, si la idea es detectar asintomáticos, los test deben de ser masivos. A cuanta más gente, mejor. El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de este departamento por presuntos delitos de homicidio por imprudencia. Ha sido por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Se fundamenta en la falta de entrega de equipos de protección suficientes y de calidad, mascarillas, la realización de esas pruebas, de esos test, que han provocado que España sea el país donde más sanitarios hay contagiados. El Colegio de Enfermería de Castellón también ha presentado una denuncia al juzgado número 2 de esta provincia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por su mala gestión en esta crisis sanitaria. Y cualquier otra persona que pueda resultar responsable de los hechos descritos por estos presuntos delitos de homicidio con imprudencia, con lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Según los profesionales sanitarios, estas denuncias contra las administraciones públicas se fundamentan en la falta de entrega de los equipos de protección o, en el caso de la Generalitat, la entrega de equipos de protección sin haber verificado que servían para proteger al personal sanitario. ¿En qué consiste exactamente la querella interpuesta y quiénes la respaldan? Tengo entendido que es una querella criminal contra el Ministerio de Sanidad del Gobierno central por la distribución de material, en concreto de mascarillas defectuosas sin la correspondiente homologación. La querella la ha interpuesto, creo que el sindicato médico y también el Consejo General de Enfermería. Nosotros, como colegios de médicos, hemos decidido que a través del Consejo General de Colegios de Médicos de España se persone en aquellas denuncias como acusación particular, en aquellas denuncias de compañeros que hayan sido afectados o infectados por el uso de este material deficiente. ¿Qué consecuencias ha traído la mala praxis que están denunciando? La mala praxis que nosotros hemos denunciado, más que mala praxis, la deficiente gestión de la crisis, no solamente ya en la distribución de material no homologado, sino en el conjunto de las medidas adoptadas. La consecuencia ha sido con perspectiva de futuro, pero ya lo advertimos muchas instituciones, como fue el Colegio de Médicos de Alicante al principio de la pandemia, pues ha sido la no contención de la epidemia y la extensión no controlada de la enfermedad. Y eso ha tenido consecuencias muy importantes. La primera de ellas es el elevado número de pacientes afectados, ingresados en las plantas de hospitalización, en UCIs, y enfermos graves y los enfermos fallecidos. Ahí están los números. También ha tenido una consecuencia muy importante el no haber hecho medidas de contención, y es que al final, como no pudimos evitar ese pico de incidencia y por lo tanto el colapso del sistema sanitario, pues tuvimos que ir a una mitigación de la enfermedad y a un confinamiento muy drástico que no se ha producido en otros países. No cabía otra si teníamos, por supuesto, en ese momento que limitar y mitigar la transmisión comunitaria. Y la otra consecuencia grave es que ha sido
muy deficiente en ese caos y en esa improvisación y en esa urgencia adquirir material de protección para los sanitarios, para los que se encargaban de cuidar a los demás, los que estábamos en primera línea, que hemos tenido que afrontar de esta manera pues la epidemia y el cuidado y la atención a los enfermos. No se puede relatar de otra manera, desgraciadamente ha sido así, y no solamente ha sido así, sino que en esa situación de emergencia y en ese caos, pues cuando ya se compró material, ese material no ha sido vigilado correctamente, comprobada su homologación, sus certificados, y se ha distribuido a los hospitales sin esas garantías. Eso lo que hace es mermar del todo la confianza que pues los profesionales sanitarios tienen y instaurar el miedo a no estar suficientemente protegidos. Pero esas tres consecuencias han sido las más destacables por la falta de contención inicial de la epidemia. ¿Se podría haber evitado? ¿Cómo? Si se podría haber evitado, pues sí. ¿Cómo? Pues no haciendo lo que he dicho anteriormente. En primer lugar, a lo mejor si hubiéramos tenido otros actores, pues las cosas hubieran sido distintas. Personas que hubieran tomado otras decisiones, que hubieran sido profesionales de las emergencias y de las catástrofes, personas profesionales al mando de la gestión sanitaria y no políticos, o también en muchos casos profesionales al servicio de la política. Porque vamos, lo que sí puedo garantizar hoy, aquí y ahora, es que todos los protocolos que se han ido haciendo y que han estado a disposición de los profesionales se han hecho en base a las existencias y no al sentido común y a la evidencia científica, que era poca, pero la que había, o el sentido común, no han predominado en la redacción de los protocolos frente a COVID-19. Luego hubiéramos necesitado quizá unos actores diferentes, hubiéramos necesitado otros criterios iniciales que no hubieran subestimado la extensión de la enfermedad en nuestro país y que realmente se hubieran dedicado a centrar el problema en la contención de la epidemia. Y la contención pasaba por la realización de test, por la realización del aislamiento a los enfermos y a sus contactos, por la restricción de la movilidad y el cierre, por supuesto, de las fronteras en la medida de lo posible. Y desde luego tampoco hubiera sido o hubiera tenido el impacto que ha tenido en la salud de los profesionales sanitarios, porque recordemos que somos el primer país del mundo de contagiados entre el personal sanitario, haber tenido un reclutamiento de material de protección individual para afrontar pues, la epidemia. ¿Qué tipo de responsabilidades se van a pedir al Gobierno de la Generalitat Valenciana? Desde nuestra institución analizaremos con pausa y detenimiento qué acciones debemos de emprender. Desde luego emprenderemos las que haga falta para depurar las responsabilidades en la gestión de la crisis y sobre todo en lo que pueda impactar a la salud y a la protección de nuestros compañeros. De hecho, desde el Colegio de Médicos de Alicante estamos valorando la iniciativa de liderar una plataforma que no solamente tenga como objetivo poder vehiculizar todas las reclamaciones, denuncias pertinentes en su debido momento, sino también crear un marco común, un marco colaborativo donde se puedan adherir instituciones, colectivos,
para hacer análisis, para hacer un estudio, para hacer comparativas, para hacer valoraciones y recomendaciones sobre lo que hemos vivido y lo que podríamos vivir en un futuro. En estos momentos, ¿cuál es la situación del personal sanitario? En estos momentos hemos superado el pico crítico de la epidemia a nivel general y sobre todo en nuestra provincia, en Alicante, y por lo tanto es menor el número de pacientes hospitalizados en las plantas de los hospitales, es menor el número de ingresados y de ocupación de las UCIs y menor, digamos, el uso que están haciendo los ciudadanos en los centros de salud sobre la pandemia y por afectados o sospechosos de COVID-19. Por lo tanto, el personal sanitario está más relajado, está menos estresado y también los equipos COVID están más organizados a medida que se ha ido adquiriendo pues, la experiencia y el control sobre el manejo y el tratamiento de estos enfermos. No obstante, en esta etapa de mayor calma, pues los profesionales sanitarios en general vivimos en un ambiente de elevada preocupación, de cierto desánimo, de abatimiento, porque yo creo que ni en el peor de nuestros sueños nos hubiéramos imaginado que hubiéramos tenido que enfrentarnos a esta epidemia con estos riesgos para nuestra salud y para los nuestros. La verdad es que ha sido duro y está siendo duro. No obstante, a pesar de que, repito, la situación de atención a los pacientes COVID ha mejorado notablemente. También quiero decir que a veces tenemos un sentimiento doble y es dual, porque estamos preocupados y tenemos este sentimiento de desprotección o que hemos estado desprotegidos y no apoyados por nuestro empleador, pero también le digo que los profesionales sanitarios estamos también con un sentimiento de orgullo pleno porque sabemos que hemos sido esenciales y ejemplares en la superación de esta crisis. ¿Qué le recomendaría a los ciudadanos? Bueno, a los ciudadanos yo les recomendaría muchísima prudencia y muchísima responsabilidad. Creo que la manera de vencer la epidemia y la pandemia es hacernos una idea de que no vamos a poder a corto plazo volver a la normalidad. Y a mí no me gusta el término de nueva normalidad porque no es una normalidad. Lo que creo que tenemos es que retroceder en el mismo camino que hemos, no retroceder, sino que es un camino de ida y vuelta y que ahora volvemos a tener que ir a una fase de contención. Es una fase de contención en la que tenemos que mantener todas las medidas de seguridad, por supuesto la higiene de manos no hay que olvidarla, no hay que olvidar el uso de las mascarillas, no hay que olvidar el distanciamiento social y no hay que olvidar que tenemos que ser responsables, que no hay que viajar y que hay que ser mucho más precavidos y cuidar de nuestra salud más, si cabe, de lo que las autoridades sanitarias nos recomienden, por la salud y por el bienestar de todos. Y también les diría que no hay que olvidar pronto lo que hemos pasado y tienen que estar, pues como han estado durante esta crisis, al lado de los profesionales sanitarios, porque con ellos necesitaremos recordarles al Gobierno, a las administraciones, que necesitamos ante todo recuperar, por supuesto,
los negocios, la economía, pero ante todo sabemos lo muy importante que es para un país tener un sistema sanitario reforzado, fuerte, para hacer frente con garantías cualquier tragedia como la de este año que hemos sufrido por la COVID-19. Hoy en Alicante Actualidad, vuelta a la nueva normalidad en España de manera escalonada. Los colectivos sanitarios se unen para pedir responsabilidades al gobierno. Hospitales de campaña sin terminar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué diferencia hay entre los PCR y los tests rápidos? Los tests rápidos son la herramienta necesaria para la vuelta a la normalidad. Nuevas reacciones ante las nefastas declaraciones de la consellera de Políticas Inclusivas sobre el turismo de la provincia de Alicante. Mónica Oltra defiende que el turismo solo beneficia a unos pocos. Evaluamos la situación del sector turístico de la provincia de Alicante. Todo ello analizado con Maribel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de la provincia de Alicante, José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad por el Partido Popular en las Cortes Valencianas, Victoria Puche, presidenta de AFA, Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. Ya tenemos el plan para la desescalada hacia la que se ha llamado nueva normalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado las 4 fases que comienzan el 4 de mayo. Esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada. Toda España parte a la vez de la fase 0, salvo 4 islas de Baleares y Canarias: Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Empiezan en la fase 1. La unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. La fase 0 es la preparación, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. En la fase 1 se iniciará la actividad controlada del pequeño comercio y la apertura de terrazas con restricciones. En la fase 2, más permisos limitados para ocio y restauración y más movilidad en la fase 3. Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas. Aproximadamente, en consecuencia, 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El Gobierno advierte que solo se pasa a la siguiente fase si no hay retrocesos para la salud. Justamente en esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. La coordinación la dirige el Ministerio de Sanidad con apoyo de las comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Qué le parece la desescalada que se ha planteado desde el Gobierno de España? Bueno, pues la verdad es que esta desescalada que ha planteado el Gobierno es ciertamente extraña. Lo hemos visto ya, somos muy de hacer memes en nuestro país, pero ya hemos visto fase 0, fase 1, ¿por qué no la fase 1, la fase 2, la fase 3? Yo creo que para poder desescalar esto hay que ir con un croquis, con un manual de decir hoy puedo hacer esto o mañana voy a poder hacer lo otro. Yo creo que resulta mucho más sencillo, independientemente que el criterio de los expertos esté ahí, yo creo que resultaría mucho más sencillo haberlo planificado de otra manera. Pero pese a todo, yo quiero hacer hincapié en que la realidad de la desescalada es la realización de test. O sea, hemos estado prácticamente como 2 meses confinados en nuestras viviendas, la mayoría de los ciudadanos, a la espera de que nos dieran indicaciones de lo que teníamos que hacer. Nosotros hemos hecho lo que nos correspondía, que es esperar las indicaciones del Gobierno. Pero por otro lado, las indicaciones del Gobierno son complicadas y además, pregunto, ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? La Comunidad Valenciana hemos hecho 100.000 test. 100.000 test somos 5 millones de ciudadanos, es decir, faltan 4.900.000 personas a las que hacerles el test.
Hoy en día, durante todo este tiempo que hemos estado confinados y que se podría haber hecho la realización de test porque todo el mundo está en sus viviendas, se podría haber aislado totalmente el virus. Vamos a volver a salir sin saber dónde está el virus, con un muy probable repunte de contagios, y esto es lo que sorprende. Lo que al final termina sorprendiendo a todo el mundo. Y oyes algunas cuestiones demagógicas, como que sí, pero es que hoy te hacen el test y no estás contagiado, pero mañana sí podrías estarlo, o pasado, o al otro. Claro, los test enseñan una foto fija. Por eso lo que proponemos desde el Partido Popular es que se haga un test masivo a la población. Es decir, en una semana, en 2 máximo, deberíamos de haber testeado a toda la población de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo? Con las farmacias, con las veterinarias, con los servicios de atención primaria, con los hospitales, todo el mundo haciendo test, pero test masivos para que en una semana tengamos una foto fija de la situación actual y podamos decir, las personas que tienen COVID las volvemos a aislar para evitar el contagio, y las personas que no tienen COVID pueden pasar a hacer una actividad normal y cotidiana, porque el COVID ya no estaría en la calle. Es el problema. El problema es la falta de planificación y la falta de decisión a la hora de hacer un verdadero plan masivo de test, que es lo único que puede hacer que este desescalonamiento o esta apertura de la puerta sea una apertura sin riesgo. La Generalitat Valenciana ha optado por el modelo de hospitales de campaña para hacer frente al coronavirus, frente a los hospitales de campaña que se han habilitado en el interior de espacios ya construidos, ya sea en ferias de muestras como las de Madrid, Barcelona, Valladolid o Londres, o en pabellones deportivos. Unos hospitales que en el caso de Alicante, representantes de sindicatos médicos y la oposición consideran que no cuentan con las medidas necesarias y esperan que no se vayan a utilizar, ya que no los ven fiables. La inversión del gobierno valenciano asciende a 8,6 millones de euros, 4 millones para la instalación y camas, 3,4 millones para el material sanitario y 1,2 millones para equipamientos de datos y comunicaciones. Un coste que la Generalitat justifica por la urgencia y la gravedad del momento y para que los 3 hospitales se puedan desmontar y reutilizar. La pregunta es, ¿harán falta todas esas camas cuando empiece a aplanarse la curva de contagios? Ya prácticamente se ha superado, aunque estemos en una fase ya de meseta lentamente descendente, con algún poquito de repunte que pueda haber en alguna ocasión, pero vamos, lo que es el peligro de que las UCIs se desbordaran, de que los pacientes no pudieran ser conectados a un respirador cuando se estaban asfixiando, etcétera, etcétera, pues realmente gracias sobre todo al empeño de todos los sanitarios de la red pública y privada, con la que tampoco se ha contado, de la Comunidad Valenciana, pues esto se ha podido solventar. Estamos en una situación de demanda asistencial mucho mejor que la que teníamos hace 2 o 3 semanas. Evidentemente, si esto aún no se ha abierto, pues quizá no sea necesario ni abrirlo, y el deseo es que no haga falta abrirlo, porque querrá decir que la situación de la epidemia está mejor. Por parte de la Alianza de Sanidad Privada Española aseguran que sus centros tienen 2.200 camas de la UCI vacías en todo el país. La patronal señala a la Comunidad Valenciana por levantar hospitales de campaña mientras mantiene sin utilizar los recursos de la sanidad privada. ¿Llegaremos a ver abiertos algún día los hospitales de campaña? Estos hospitales de campaña y ojalá nunca tengan que usarse. Eso significará que no ha habido personas que lo necesiten, que no tengamos excesivo número de contagios y el sistema sanitario, como ha pasado hasta la actualidad, haya podido, entre los servicios públicos y los servicios privados, poder dar asistencia sanitaria a todas las personas que lo necesitaran, porque además esos hospitales de campaña, que es ser muy generoso, siempre lo digo cuando hablamos de hospital de campaña, eso no es un hospital de campaña, eso es una tienda de campaña. Es una tienda de campaña que no reúne las condiciones necesarias sanitarias para poder dar asistencia, no a enfermos de COVID, a ningún tipo de enfermo. Todavía no están en marcha. Se prometieron el 19 de marzo que en 15 días estarían abiertos esas instalaciones. Hoy ya estamos a 29 de abril y todavía no están abiertas porque no están preparados los aseos de esas instalaciones.
meter a la intemperie. En la Comunidad Valenciana estamos ya rondando los 30 grados. A la intemperie con las lluvias que antes de ayer tuvimos o que ayer pudimos tener esa humedad que provoca, no la lluvia, pero sí humedad, o el calor de hoy, no es un buen sitio, una tienda de campaña para tratar ningún tipo de enfermedad. Es más, cuando vemos cómo los centros privados que con el mando único la administración autonómica tiene a su disposición, solamente se han utilizado prácticamente 200 camas. Es decir, preferir meter pacientes en una tienda de campaña donde no hay aseos, que en algún sitio hemos podido ver los aseos no adaptados. Yo quiero hacer un hincapié en esto. Personas que tienen una movilidad reducida, porque después de haber estado en UCI o haber estado en planta, aunque a esos hospitales vayan en la situación más leve de la enfermedad, llevan un mes con la enfermedad. Muchas veces, la mayoría de las veces, vemos imágenes cómo salen de los hospitales en silla de ruedas, y fundamentalmente es porque han reducido su movilidad, tienen dificultades para caminar y tienen que entrar a unos aseos en los que hay que subir escalones, donde para poder pasar por el aseo te chocas con la otra persona, y donde para poder entrar a lo que es el VC hay que subir otro escalón. No es la situación adecuada. Cualquier persona que tenga COVID en cualquiera de sus estadios, en cualquier hospital de la Comunidad Valenciana, tiene una habitación propia con un aseo individual, el aseo y la habitación climatizada, y con todas las necesidades de asepsia y sanitarias debidas. En estas carpas, en estas tiendas de campaña, que parecen más estos invernaderos que hay en la zona de Almería que un espacio sanitario digno, en estos la climatización parece ser que es a través de un tubo que exclusivamente se circunscribe a lo que es la carpa, que para poder salir al aseo tienes que atravesar toda la carpa para llegar al aseo, y encima los aseos no son accesibles. Estas no son las condiciones necesarias que se requiere ni el COVID ni ninguna otra enfermedad. No han llegado con la celeridad que se necesitaba en el caso de que se hubieran necesitado ante un aluvión de enfermos, y han costado 10 millones de euros. Yo creo que es el gran fake del gobierno valenciano. Lo que pensaron que iban a ser sus pirámides para la posteridad han terminado siendo una tienda de campaña que no sirve para la atención sanitaria. La planificación y la gestión sanitaria del gobierno valenciano es carente de previsión ni de antelación. Lo hemos visto con las mascarillas, con las bolsas de basura, con las cucarachas paseándose entre productos esterilizados, y lo vemos con las tiendas de campaña, lo cual nos produce una desazón tremenda y un gasto dilapidado que luego al final va a repercutir en los bolsillos de los ciudadanos, porque que nadie piense que esas carpas es que las pague a otro, es que lo pagamos con los impuestos de los ciudadanos, y nos parece una vergüenza que a día de hoy todavía nadie haya salido a reconocer su error y a decir que se han equivocado y a proceder al desmantelamiento, porque eso no va a servir para atender a nadie. El modelo turístico actual genera pobreza y precariedad. Las tres comarcas con más empobrecimiento de la Comunidad Valenciana son la Marina Alta, la Marina Baja y la Vega Baja, justamente las que coinciden con más desarrollo turístico del modelo que nosotros pensamos que hay que superar. Un modelo que genera fenómenos como las Kellys, que son mujeres que tienen que trabajar con sobrecarga, con externalizaciones, sin cumplir las condiciones muchas veces de los convenios, y eso no genera bienestar. ¿Qué le han parecido las declaraciones de la vicepresidenta Mónica Oltra respecto al turismo? Las declaraciones de la señora Oltra ponen de manifiesto tan solo el profundo desconocimiento que tiene del sector turístico en esta comunidad en concreto. Ha expresado unas declaraciones que son temerarias, inoportunas, se han creado un debate totalmente innecesario en este momento, que es cuando el sector turístico más necesita el apoyo institucional. No voy a descubrir nada si digo la importancia vital de este sector en la provincia de Alicante, en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón. Y qué menos que, desde luego, tener ese apoyo del gobierno
para que podamos fortalecer en este momento las uniones y estar de cara a un futuro incierto mucho más fuertes y mucho más unidos. Con lo cual no me queda más que decir que lo que dije ayer, que dimita, que se vaya de su cargo y que deje a profesionales encargados de mejorar no solamente este gobierno, sino la industria turística. ¿Cómo se plantea la desescalada en el nivel turístico? Con las fechas con las que el Gobierno se ha pronunciado respecto a la apertura de los establecimientos turísticos, restaurantes, nos hubiera gustado también que ya se implementaran esas medidas que necesitamos para hacer nosotros una pequeña hoja de ruta a la hora de abrir nuestros establecimientos. Entendemos que hay un poco de variación entre la fecha de apertura y los viajes interprovinciales. Pensamos evidentemente que esto va a ocurrir porque sí que es cierto que ya hay mucho visitante de empresa que va a tener que moverse con viajes interprovinciales y que necesitarán alojamientos en los lugares de destino donde vayan a trabajar. Pero sí que es verdad que nos hemos quedado un poco sorprendidos de la no inclusión en estas 4 fases de procedimientos de apertura ya arreglados y para poner en marcha los establecimientos turísticos, bares, cafeterías, etc. ¿Qué demanda el sector hotelero? Lo que demanda el sector turístico en este momento es un poco de flexibilidad por parte del Gobierno, es decir, necesitamos un poco de oxígeno. No podemos acometer la reapertura de los hoteles, la reapertura de este sector sin que se flexibilicen algunos aspectos como aspectos laborales, aspectos económicos, aspectos fiscales. Hemos pasado baterías de propuestas tanto a los gobiernos municipales, autonómicos y estatales, dando un poco la vuelta a todo este tema, moratorias en pagos de alquileres a propiedades, moratorias en los pagos a cuenta del IAE, pero necesitamos realmente que el Gobierno ya nos dé una respuesta sobre todas estas medidas para saber un poco de aquí a diciembre y sobre todo de cara al año que viene en qué situación estamos. ¿Cuáles serán las consecuencias en el sector turístico de esta gran crisis? Las consecuencias económicas de esta gravísima crisis para el sector son devastadoras. Se han destruido millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Estamos viendo cómo está arrastrando o va a arrastrar el Producto Interior Bruto la pérdida de ingresos en este sector. Y desde luego es una situación que no es que nos preocupa desde ya y desde mirando a un futuro próximo, sino que es una situación que vemos que se va a alargar en el tiempo porque la gente sigue teniendo un poco esa incertidumbre a la hora de viajar, de preparar sus vacaciones, y hasta que realmente no haya una medida sanitaria que nos dé esa confianza a todos a nivel internacional, va a ser muy difícil revitalizar este sector. ¿Las medidas ofrecidas por el Gobierno son suficientes? ¿Han llegado? Como ya he dicho antes, las medidas de este Gobierno para el sector son totalmente insuficientes. Todavía no tenemos medidas reales sobre la mesa que nos den un poco de aliento o ese oxígeno que he mencionado antes a la hora de visualizar nuestros negocios de cara a un futuro a medio y a largo plazo. Entonces, simplemente lo estamos viendo que se han dado las fases de apertura, pero todavía ni siquiera tenemos unas medidas encima de la mesa para que nosotros como empresarios vayamos un paso por delante a la hora de establecer esas medidas higiénico-sanitarias que tanta falta nos van a hacer a la hora de aperturar nuestros negocios. Y realmente las que se han establecido tampoco se pueden establecer en todos los establecimientos, tampoco se pueden implementar en todos los establecimientos porque realmente hay mucha variedad entre los aforos de unos locales, unos hoteles, unos bares. Entonces nos hubiera gustado que profundizaran un poco más en este tipo de medidas. A nivel económico, desde luego, estamos todavía esperando medidas concretas que flexibilicen esta grave crisis y que nos den un poco de aliento hasta final de año. Bueno, creo que este es un momento, ningún momento es bueno para generar crispación, tensión. Creo que el sector turístico, que es el que más sufre esta pandemia por sus propias características, pues yo creo que estamos viviendo la peor de las
pesadillas, es como una tormenta perfecta, prohibir viajes, confinar a la gente, por decreto cerrar hoteles, campings, espacios de ocio, cerrar, impedir festivales, impedir espectáculos, teatros, etcétera, pues sin duda golpea la línea de flotación de un sector al que le debemos muchísimo, porque es la locomotora, porque ha pedido ciertamente poco en esta vida, ha dado a cambio mucho al conjunto de la sociedad y creo que la tensión no es buena. Creo que además desde la tensión nada bueno, ni positivo, ni interesante se puede construir. Hace falta una gran unidad de todos, hace falta empatizar con este sector más que nunca y que regrese cuanto antes para ser la locomotora y para generar pues efectivamente buenas noticias, que es lo que ha hecho en su historia. ¿Cómo se plantea la desescalada en el sector turístico? La desescalada en este sector irá al compás de los escenarios que marque la autoridad sanitaria. Creo que hemos asumido en esa jerarquía de valores que lo primero es salvar vidas y el frente sanitario. A partir de ahí la economía entrará en escena y todo parece indicar que el turismo es de los últimos por sus peculiaridades en reincorporarse. Hemos de lograr protocolos de desescalada que sean razonables, que sean sensatos, que sean prudentes al tiempo que efectivos y útiles para el sector. Mi interés fundamental es que se concierte, que se negocie, que el sector participe en el guión, en la definición de su propia salida. Eso es muy importante, ¿no? Siempre chequeado todo, insisto constantemente en lo que la autoridad sanitaria nos marque a todos. ¿Qué medidas tendrán que afrontar los establecimientos turísticos para volver a la normalidad? Bueno, las ayudas para el sector turístico, que es un sector tan diverso, tan polifónico, tan plural en nuestra comunidad, tienen que venir de la mano y se tiene que sentir concernida distintos sectores de la administración multinivel, la administración del Estado, la nuestra Generalitat, los ayuntamientos en el ámbito laboral, fiscal, financiero, los instrumentos de financiación oficiales, el ICO, Instituto Valenciano de Finanzas, se han puesto encima de la mesa muchas herramientas en ese sentido. Hemos de ver que sean prácticas útiles y que se gestionen adecuadamente. Es muy importante garantizar la supervivencia del tejido empresarial turístico. Yo siempre digo que podemos prescindir de muchas cosas, pero no de la empresa turística cuando toque volver y volver a competir con fuerza y ser fuertes en ese sentido. Es también muy importante el aspecto de la promoción, en el que estamos preparando y concertando pues la estrategia más inteligente, en primer lugar en el mercado de proximidad autonómico, nacional, y después volver a jugar fuerte en el mercado internacional, que es lo que hemos logrado estos últimos años, internacionalizar especialmente nuestra comunidad valenciana. Y también la cuestión de la formación. Será muy importante seguir apostando por el capital humano, que es el hecho diferencial y el factor también de hospitalidad como un atributo turístico de transformación del modelo que tenemos que seguir cultivando. Por lo tanto, muchos frentes y llevarlos todos con la máxima dignidad, con la máxima fortaleza y generando esperanza. Es cierto que vivimos un momento trágico, muy complicado, pero es cierto y somos muy conscientes de que este sector volverá a liderar la economía, porque además la gente deseará viajar y el turismo y nuestro destino estará ahí, dispuesto a continuar marcando la pauta y situándose con el esfuerzo de muchos en una posición de vanguardia, ¿no? Por lo tanto, en este maldito mientras tanto, si me permiten la expresión, hemos de resistir, ser fuertes en la espera, en la esperanza y ayudar como nunca a este sector para que regrese intacto cuanto antes. El Ayuntamiento de Benidorm agradece todas las muestras de solidaridad que empresarios, hosteleros, vecinos y residentes dan muestras en estos días. Y recuerda que cuando todo esto pase, a ti, Benidorm te espera. ¿Cómo plantea Benidorm la desescalada? Benidorm lo plantea con total tranquilidad, sabiendo que va a estar en manos de la ciencia y de la sanidad todo aquello que podamos hacer. Esa es la realidad. Y confiando en que haya pronto un tratamiento, una vacuna que nos permita realmente y de forma efectiva que esa desescalada de la que tanto se habla ahora, pues sea una realidad en lo sanitario. Yo creo que hay que ser tremendamente prudentes, tenemos que ser realistas también de a qué nos enfrentamos y trabajar mucho para, si no se resuelve, como digo, la situación real que tiene en este momento esta sociedad desde un punto de vista de crisis
sanitaria, pues al menos poder articular fórmulas, porque desde luego el confinamiento es lo único que hasta ahora está dando resultados y quizá no pueda demorarse por mucho tiempo en que se retome una cierta normalidad en las actividades básicas, más allá de las que son esenciales. ¿Qué piensa de las declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sobre el turismo? Bueno, en primer lugar, molestos es poco, ¿no? Yo creo que no pueden partir del desconocimiento del sector, porque Mónica Oltra es vicepresidenta y portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, forma parte del gobierno como piedra angular y por lo tanto no puede desconocer lo mucho que el turismo y especialmente Benidorm además y el sector turístico de la Comunidad Valenciana aporta precisamente para que se puedan desarrollar otras políticas que, por cierto, ante su incomparecencia otros no vamos a criticar en un momento tan delicado como lo que estamos viviendo. En la Comunidad Valenciana no hay un problema de modelo turístico, al contrario, hay el gran beneficio del modelo turístico que tenemos y siempre subyace un tic, una especie de tic de aquellos que quisieran vivir en otra realidad, pero luego aprovechan la realidad de la que viven. Yo quiero significar que sin la contribución del sector turístico a la Comunidad Valenciana, generando empleo, más de 300.000 empleos solo directos, sin la generación y la aportación del turismo de la Comunidad Valenciana al Producto Interior Bruto de la misma, el 14%, pocas políticas podrían desarrollar otras áreas de ese propio Estado autonómico. Y por lo tanto creo que no se puede tirar piedras sobre el propio tejado, aunque aquí, repito, creo que subyace otra cuestión, ¿no? Que es una fobia real al turismo, no solo reconociendo sus beneficios, sino incluso pensando que es una industria dañina y predicándolo. Pero Mónica Oltra, desgraciadamente, a día de hoy se ha quedado corta. Ahora tenemos un senador que representa la voz de los valencianos en la Cámara Territorial, en el Senado, que de verdad creo que es ya incalificable. Por lo tanto, yo creo que hay que llamar a la cordura. Estamos en este momento remando todos en la misma dirección, unidos, los que tenemos vocación de ello, y otros tienen que soltarnos sus predicamentos para ir en la dirección absolutamente contraria y en el momento más inadecuado posiblemente de la historia de esta Comunidad Valenciana y especialmente de un sector tan dañado con esta situación como es el turismo, soltar estas barbaridades, estas aberraciones, dan para mucho, desde luego para mucho más que pedir la dimisión, dan para tener vergüenza, coger la maleta y marcharse a su casa. No puede alguien estar cobrando un sueldo público que le generan los impuestos elevadísimos que nos imponen en esta Comunidad Valenciana para luego venir a dar palos precisamente a quienes les da de comer. Ante la posible llegada de turistas para este puente de mayo, ¿qué medidas se han puesto en marcha desde el consistorio? Se habla y se aplica. No hemos contribuido tampoco a abrir nuevos espacios, por ejemplo, tras el decreto de apertura para paseos de los menores y desgraciadamente han bastado pocas horas para ver que aquellos que se las prometían felices abriendo espacios nuevos ahora tienen la necesidad de echar atrás esas aperturas ante lo que ha sido una realidad que tanto ha dañado también en el ánimo de aquellos que confinados se han quedado en casa, ¿no? Por lo tanto creo que estamos dando pasos ciertos, contundentes, creo que nos hemos anticipado en todo momento en Benidorm, ya desde antes del 13 de marzo adoptamos medidas ante lo que sabíamos iba a ser una crisis de primer nivel y ahora también estamos aplicando esas medidas para que solo con accesos principales a la ciudad poder establecer controles de acceso y salida para regular y desde luego que todo el mundo cumpla con un confinamiento que todavía persiste porque hay un decreto de alarma que así lo establece.